Imagina un país desgarrado por el odio y la violencia, donde hermanos luchan contra hermanos, y donde la fe se convierte en motivo de persecución. Durante la Guerra Civil Española, un conflicto que no solo dividió políticamente a toda una nación, también enfrentó ideologías y valores que desbordaron en una de las persecuciones religiosas más devastadoras del siglo XX. Hoy exploraremos cómo la religión se convirtió en un campo de batalla, y por qué miles de personas, desde religiosos hasta simples creyentes, se vieron envueltos en un infierno de hostilidad, represión y sangre. ¿Qué llevó a una nación a enfrentarse incluso en lo más profundo de su espiritualidad? Acompáñanos a descubrirlo. La Guerra Civil Española, 1936 a 1939, fue uno de los conflictos más sangrientos y complejos del siglo XX. Sin embargo, para comprender la persecución religiosa que tuvo lugar durante este periodo, primero debemos entender el contexto histórico y social que la propició. España, en las primeras décadas del siglo XX, era un país en ebullición, dividido entre dos visiones profundamente opuestas, una, que buscaba la modernización y secularización de la sociedad, y otra, que defendía la tradición, en la que la Iglesia Católica ocupaba un rol central. El papel de la Iglesia Católica en España era predominante y omnipresente. Tenía una influencia tremenda en la educación, la política y la vida social de millones de españoles. No obstante, este dominio también generaba resentimiento en ciertos sectores, especialmente entre quienes buscaban una España más laica y republicana. Las tensiones entre el clero y estos grupos sociales se intensificaron con la llegada de la Segunda República en 1931. Uno de los primeros actos de este nuevo gobierno fue intentar reducir la influencia de la Iglesia, algo que fue recibido con gran resistencia. Con la proclamación de la Segunda República, se introdujeron reformas como la prohibición de órdenes religiosas de enseñar en escuelas, la secularización de cementerios y la eliminación de símbolos religiosos en lugares públicos. Estas medidas, aunque moderadas en su inicio, generaron un profundo malestar entre la comunidad religiosa y los sectores más conservadores. Sin embargo, las tensiones apenas comenzaban a calentarse. A medida que el país se dividía, el ambiente en las calles se volvía cada vez más hostil. Ya en los primeros años de la República, hubo incendios y saqueos en conventos y monasterios, ataques dirigidos hacia iglesias, y actos de violencia que, si bien no contaron con el apoyo oficial del gobierno, encontraron poca oposición en algunos sectores de la izquierda. La situación alcanzó un punto de no retorno en 1936, cuando un grupo de militares liderado por el general Francisco Franco se alzó contra el gobierno de la República. A partir de ese momento, el país quedó dividido en dos bandos irreconciliables, los republicanos y los nacionales. Los republicanos, a su vez, estaban formados por una coalición que incluía socialistas, comunistas, anarquistas y sectores que buscaban una España libre de la influencia eclesiástica. Para los republicanos, la Iglesia era vista como una institución reaccionaria que apoyaba al bando nacional, y en muchos casos, este sentimiento se tradujo en una violencia extrema hacia los religiosos. La guerra civil intensificó la persecución religiosa, y en las zonas controladas por los republicanos, muchos miembros del clero fueron ejecutados, y cientos de iglesias y conventos fueron incendiados o destruidos. En contraste, en el bando nacional, la Iglesia fue utilizada como un símbolo de orden y autoridad, apoyando en muchos casos el esfuerzo bélico de los sublevados. Cuando la Guerra Civil Española comenzó en 1936, el bando nacional liderado por Francisco Franco comprendió que este conflicto no se trataba solo de una confrontación armada, sino también de una lucha por el control ideológico de la nación. Para consolidar su apoyo y legitimar su causa, Franco y sus aliados recurrieron a un poderoso recurso, la religión. La Iglesia Católica, que había sido atacada y marginada en las zonas republicanas, encontró en los nacionales un refugio y una razón para alinearse estrechamente con su causa. Fue así como nació la narrativa de la Cruzada, una guerra sagrada para salvar a España del ateísmo comunista y de los enemigos de Dios. Desde los primeros meses del conflicto, la propaganda nacionalista fue moldeando una idea central: la guerra era una misión sagrada, una cruzada en defensa de la fe católica y los valores tradicionales. En este discurso, los nacionales se autoproclamaban los defensores de la civilización cristiana frente a una amenaza existencial. El relato de la cruzada se construyó sobre imágenes de mártires religiosos, ataques a iglesias y símbolos cristianos destruidos, alimentando el miedo y el rencor hacia los republicanos. Para muchos, este conflicto pasó a ser visto no solo como una guerra civil, sino como una lucha del bien contra el mal.
La Iglesia Católica, en especial sus altas jerarquías, respondió al llamado de Franco con entusiasmo. En 1937, la jerarquía eclesiástica española publicó una carta pastoral, conocida como la Carta Pastoral Colectiva del Episcopado Español, donde declaraban públicamente su apoyo a Franco y justificaban su insurrección como una guerra justa y necesaria. Los obispos y sacerdotes fueron alentados a predicar desde sus púlpitos en favor del esfuerzo bélico nacionalista, presentando la contienda como una cruzada para erradicar la amenaza comunista y atea que, en sus palabras, pretendía destruir la identidad y espiritualidad de España. Esta carta se difundió ampliamente en España y en el extranjero, alcanzando incluso los oídos del Papa Pío XI, quien mostró su apoyo indirecto a la causa de los nacionales. Dentro del marco de la cruzada, la figura del mártir cobró un papel fundamental. Se resaltaron los relatos de sacerdotes, monjas y laicos que fueron asesinados en la zona republicana, presentándolos como mártires de la fe. Estos testimonios, aunque trágicos, fueron también utilizados con fines propagandísticos para alimentar el fervor religioso y el apoyo al bando nacionalista. La idea de mártires caídos en defensa de la religión evocaba a las épocas de persecución en los primeros siglos del cristianismo, cuando los fieles sufrían martirio por su fe. Al presentar a los fallecidos como héroes de la cristiandad, los nacionalistas lograron movilizar emocionalmente a miles de españoles, quienes veían en esta guerra no solo una lucha política, sino un combate espiritual. La Iglesia, a su vez, promovió la narrativa de la cruzada a través de misas, oraciones y ritos en honor a los mártires de la guerra. En estos actos, se instaba a los feligreses a ofrecer sus rezos por la victoria del bando nacional y a reconocer la guerra como una defensa del cristianismo. En la propaganda escrita y visual, las imágenes de iglesias destruidas y de religiosos asesinados se combinaban con iconografía cristiana, creando una narrativa en la que la fe católica era inseparable del esfuerzo militar. Esta imagen ayudaba a difundir la idea de que la resistencia al enemigo no solo era un deber patriótico, sino también una obligación moral y espiritual. Esta narrativa de la cruzada no se limitó a los sermones ni a los carteles de propaganda. Penetró profundamente en la vida cotidiana de la España nacionalista. Las familias recibían sermones religiosos que animaban a los jóvenes a alistarse en el ejército en defensa de la fe. Las madres y esposas eran exhortadas a enviar a sus hijos y maridos al frente con la misma devoción que los primeros cristianos enviaban a sus seres queridos a defender la religión en la época de las cruzadas medievales. Se alentaba la idea de que cada sacrificio, cada vida entregada, era una ofrenda a Dios por la restauración de la España católica. La educación también fue un campo donde la narrativa de la cruzada se afianzó. En las escuelas, los maestros instruían a los niños sobre la amenaza atea que representaban los republicanos y les inculcaban el deber de ser soldados de Cristo. Las instituciones educativas religiosas, bajo la protección de los nacionales, recuperaron su autoridad y se convirtieron en una herramienta de adoctrinamiento. Los valores de la obediencia, la fe y la defensa de la patria eran exaltados en un marco profundamente religioso. Así, las generaciones jóvenes crecieron entendiendo la guerra como un acto de devoción y lealtad a la religión. La estrecha colaboración entre la Iglesia y el bando nacional no se limitó al periodo de la guerra. Esta alianza fue cimentada y reforzada durante los años de la dictadura franquista. Franco reconocía la influencia de la Iglesia sobre la población y buscó mantener su apoyo como pilar fundamental de su régimen. La Iglesia, por su parte, disfrutó de privilegios y de una posición de poder que le permitió dirigir la educación, influir en la vida cotidiana de los ciudadanos y determinar la moralidad pública. A lo largo del conflicto, Franco recibió la bendición y el respaldo de los líderes religiosos, quienes legitimaron su mandato al presentarlo como un enviado de Dios. A cambio, el régimen franquista garantizó a la Iglesia un lugar destacado en el poder, restableció sus derechos y la protegió de cualquier amenaza. La Iglesia tenía libertad para intervenir en el ámbito educativo, en la censura de publicaciones y en el control de las normas de moralidad pública. Esta simbiosis entre la Iglesia y el Estado se convirtió en un aspecto clave del régimen franquista que duraría hasta la muerte de Franco. La guerra no solo trajo persecución hacia los miembros de la Iglesia, sino que también transformó la religión en una herramienta de represión y control. En el bando republicano, por ejemplo, las iglesias se convirtieron en escenarios de represalias. Sacerdotes, monjas y fieles fueron detenidos y ejecutados bajo acusaciones de conspirar contra la República. En algunas zonas, incluso la posesión de objetos religiosos era motivo de sospecha y posible detención. Por su parte, en el bando nacional,
la religión se utilizaba como símbolo de adhesión al régimen franquista. Los ciudadanos debían demostrar públicamente su devoción católica, y aquellos que no asistían a misa o se mostraban críticos hacia la Iglesia podían ser perseguidos o castigados. De esta forma, la religión dejó de ser una elección personal y se convirtió en una obligación impuesta. Al final de la Guerra Civil, en 1939, el bando nacional obtuvo la victoria, y Franco instauró un régimen autoritario que perduraría hasta su muerte en 1975. Durante la dictadura, la Iglesia Católica se convirtió en uno de los pilares fundamentales del régimen. La alianza entre el Estado y la Iglesia permitió que esta última recuperara su posición de poder y control, imponiendo una fuerte moral religiosa en la sociedad española. Tras el conflicto, la Iglesia Católica fue restituida en su posición de influencia, no solo religiosa, sino también política y social. Las heridas de la persecución religiosa en la Guerra Civil, sin embargo, se mantuvieron abiertas por décadas. La Iglesia, por un lado, intentó suavizar su imagen y proyectarse como un agente de reconciliación. Sin embargo, muchos españoles nunca olvidaron su papel en la guerra y en la represión de la posguerra. La persecución religiosa durante la Guerra Civil Española dejó una huella indeleble en la historia del país. Fue un periodo de fanatismo y odio que demostró cómo la religión, en lugar de unir, puede llegar a dividir a una nación. Más allá de los vencedores y vencidos, la guerra dejó miles de víctimas que murieron por sus creencias, y un país profundamente marcado por las heridas de una guerra fratricida. La historia de la Guerra Civil Española y la persecución religiosa es solo un recordatorio de hasta dónde puede llegar el ser humano cuando el odio y la intolerancia dominan el escenario. Si te interesa seguir explorando estos capítulos de la historia, suscríbete a nuestro canal, dale like a este vídeo y comparte tu opinión en los comentarios. Mantengamos viva la memoria y la discusión sobre nuestra historia. Nos vemos en el próximo relato.